Pues el propósito de Hechos, capítulo 2, y de todo el libro de Hechos, realmente el propósito de la iglesia no es el propósito que nosotros lo escribimos como iglesia. Más bien es el propósito que Jesucristo escribió, que Jesucristo ejecutó. Y ese es el propósito que cuenta. Ese es el propósito que queremos entender y saber. Y cito lo dicho por el Señor Jesucristo cuando mencionó esto después de haber preguntado: ¿quiénes dicen que yo soy? Y Pedro hizo una declaración y Jesucristo le responde: sobre esta roca, hablando de él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De modo que ese es el propósito, ese es el proyecto de Dios, la iglesia de Jesucristo. Y el propósito, mis hermanos, dentro de eso es que nosotros entendamos: Dios quiere impactar las naciones. Dios quiere impactar las naciones. Y nos pidió y nos dijo, nos trajo mucha claridad, que seamos testigos, no solamente donde uno está, sino más allá y en todo el mundo. Nos habló de ser testigos y de ser sus discípulos. Que vayamos y hagamos y cumplamos con todo esto. Entonces vamos a los Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 2 hay 3 puntos que yo quiero subrayar en esta mañana. Y si quieres saber cuál es el título de este mensaje, entonces es: el Espíritu Santo, es las Escrituras y es la iglesia. Porque eso encontramos aquí en este capítulo 2. Hay mucho más que podemos encontrar allí. Así que Jesucristo, de manera anticipada, en el primer punto que tengo aquí, el Espíritu Santo, de manera anticipada, todavía sin entrar al texto, les llevo a lo que dice en Juan, a lo que dijo en Juan, el capítulo 14. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Yo os rogaré para que Él envíe el Consolador, quien estará con vosotros por un rato, para siempre. Esa promesa que lo hizo a sus seguidores en aquel entonces es efectivo para nosotros en nuestros días. Él está con nosotros para siempre. Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, nos recuerda nuevamente, no todavía en el capítulo 2, en el capítulo 1 y el versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa promesa que venía haciendo el Señor está a punto de ocurrir y lo explica en el capítulo 2. Recuerda que dice las Escrituras ahí en el capítulo 1 que habían 120, ¿no es cierto? 120 seguidores del Señor que presenciaron el ascenso del Señor, que escucharon el pedido de que no se vayan de Jerusalén hasta que sean bautizados. Claro, allí encontramos lo que ocurre entonces. Así que vamos al capítulo 2 y les leo los primeros versículos que ya se dieron lectura. Desde el versículo 2, capítulo 2, versículo 2, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ciertamente este es
el bautismo del Espíritu Santo, que ocurre en el capítulo 2. Allí en el día de Pentecostés, conecto esto con lo que yo ya había enseñado del capítulo 1 y parte del capítulo 2. Especialmente me refería al versículo 1, el significado del día de Pentecostés. Para los que estuvieron aquí hace 3 semanas atrás, ya expliqué el tema acerca del día de Pentecostés, pero hablando del tema de lo que ocurre allí, el don de lenguas, juntamente con el bautismo del Espíritu Santo y el momento de la salvación, el apóstol Pablo es mucho más puntual para explicarnos, porque aparece cuando él escribe a la iglesia de Corinto el capítulo 12 y da detalles puntuales. Solamente quiero referirme a ciertos puntos ahora. Este no es un estudio sobre el tema del don de lenguas. Quiero hacerlo en otro momento. Pero en el capítulo 12 de 1 Corintios, desde el versículo 3 en adelante, hay algunas instrucciones muy puntuales donde dice que por un mismo espíritu, escuche esto, todos fuimos bautizados, refiriéndose al Espíritu de Dios que viene. El Pentecostés es una experiencia particular, pero luego la experiencia suya y la mía que tuvimos desde el día que creímos, nos asegura las Escrituras que en ese momento de creer para salvación, yo fui bautizado por el Espíritu Santo. De paso quiero mencionarles que muchas iglesias de pronto pueden enseñar que debe ser algo visible, algo sentido, algo que les pido que pasen y yo les digo que van a recibir el Espíritu Santo. Yo no tengo ningún soporte bíblico para asegurar que yo pueda hacer eso. Lo que sí puedo asegurar es que la Escritura es muy puntual, que en el día que creen, en el día que creí, ese momento, ese segundo, hace muchas cosas grandiosas Dios en mi vida. Me marca con el Espíritu Santo, me bautiza con el Espíritu Santo y me permite empezar a vivir esta vida de relación. Cuando alguien espera tener alguna experiencia parecida a la del día de Pentecostés, no hay, no va a haber. Habrá algún espectáculo hecho por los hombres, pero no va a haber de parte de Dios. Vamos más adelante porque en Corintios, y solamente a manera de referencia, en el contexto del pasaje de aquí de Corintios, Pablo está hablando de que hay diversos dones, que hay diversos ministerios y que hay diversas operaciones del Espíritu. Así que nos permite ser dinámicos en la iglesia por acción del Espíritu Santo. A cada uno nos ha sido dado la manifestación del Espíritu. ¿En qué manera? En el sentido de que cuando yo creí en Él, me ha dotado con los dones. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿está consciente cuál es el don que Dios le ha dado? ¿Cuál es esa capacidad que Dios le ha dado desde el día que creímos en Él? En este caso, la mayoría de nosotros nos toma mucho tiempo porque tenemos preocupaciones, porque yo no sé, es más, se interfiere con lo que yo quiero sin descubrir lo que Dios ha puesto en mí. Así que de pronto empezamos a anhelar algo, pero más bien es importante descubrir cuál es el don que ya Dios me ha dado a mí. Esto no tiene nada que ver con las capacidades formales que usted ha desarrollado. Hacer música, ser un profesional, tener muchas habilidades desarrolladas en la escuela y en la universidad. También es bendición de Dios todo eso, pero el don que Dios le ha dado es un regalo de Dios que le permite tener sin necesidad de que usted le pida. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia. A cada uno.
Luego menciona en este mismo capítulo 12, menciona que el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas les fue dado a algunos. Escuche, a algunos, no a todos, no a todos. Cuando nos encontramos ciertos movimientos que nos mencionan que si usted no habla en lenguas, todavía no es creyente, es un tema extrabíblico. Yo no tengo un soporte bíblico para mostrar eso, de que si es creyente y no habla en lenguas, no es todavía cristiano, no es hijo de Dios. Yo no encuentro un soporte bíblico. Así que ciertas prácticas que se da, dejemos que sigan esas prácticas. Nosotros no tenemos por qué hacer nada, excepto venir a las Escrituras y entender. No todos experimentaron el hablar en lenguas. No todos, el momento de la salvación, tuvieron esa experiencia. Y en nuestros días, vamos a las Escrituras para evitar y para encontrar respuesta, para evitar cualquier confusión. Volviendo al tema del bautismo, les mencionaré, no es exclusivo de los 120 que estaban en el aposento alto. Esto no fue solamente para ellos. El bautismo del Espíritu Santo ciertamente ocurrió por primera vez en Pentecostés, en el día de Pentecostés, pero es una experiencia la cual no se repite como ocurrió en el día de Pentecostés. Sin embargo, vuelvo a decir, el bautismo del Espíritu Santo ocurre en todos, dice Corintios. En todos. En el día de creer. En el día de la salvación. En ese momento. Así que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que no se repite. Ocurre una sola vez en el creyente. Una sola vez. El día cuando usted ha creído. El bautismo lo hace algo especial. Toma a mí que yo no creo y que estoy divagando por cualquier lado, me llega el Evangelio y el Señor me lleva y me pone, si esto fuera la iglesia, me pone aquí dentro. Me invita a ser parte, me lleva a ser parte de la familia de Dios para siempre. El momento que yo creo, tenemos que ir a Efesios y buscar cuando Pablo dice que por haber creído en el Evangelio, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y somos parte del pueblo de Dios una vez y por siempre. Yo de mi parte reafirmo, mis hermanos, el bautismo ocurre una sola vez el día que creímos en el Señor Jesucristo. Ahora, vuelvo al pasaje que leí de lo que ocurrió ese día en Jerusalén, en Pentecostés. Fenómenos, 3 fenómenos, ¿verdad? Un viento recio, luego hubo unas llamas parecidas a fuego que bajaban y se sentaban en los hermanos, en los 120, y luego empezaron a hablar en lenguas. De estos 3 momentos especiales, mis hermanos, las 2 de ellas no ocurrió nunca más. ¿Me está escuchando? Nunca más hubo viento recio, nunca más hubo lenguas que se aparecen bajando como de fuego, pero sí en el proceso, en los Hechos de los Apóstoles, vemos que sí continuó el don de lenguas, no como regla para cada creyente que venía al conocimiento de la salvación, pero sí se dio para algunos, y yo les voy a mencionar 3 en particular. 3. El uno es este, que estamos hablando aquí en Hechos del capítulo 2, versículos del 2 al 5. Ese es el momento crucial.
Hay el viento, hay la forma de lenguas de fuego y hay el hablar en lenguas. Este es el primer pasaje que usted encuentra. Un segundo pasaje que usted encuentra, recuerda la historia de Pedro, que tuvo un éxtasis, una visión. Y por el otro lado estuvo también este general del ejército romano, ¿verdad? Y él también tiene esta visión. Y cuando los dos tienen esta visión, por supuesto, el Espíritu Santo está obrando en ellos, en Pedro y en el general que es Cornelio. Y pasa lo siguiente. Cuando Pedro está ahí, ¿recuerdan la historia? Dice, acá yo no debo venir porque ustedes no son parte del pueblo de Dios. Son gentiles. Ustedes son muy aparte del pueblo de Dios. Pero el Espíritu Santo le pidió a Pedro ir y hablar el Evangelio. Y ese día, Cornelio y su familia y los que estaban ahí, dice que al creer igual, recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y profetizaron. Hay otro momento que aparece en Hechos de los Apóstoles y eso ocurre en el capítulo 10. Cuando Pedro llega a la ciudad de Éfeso y había una iglesia nuevecita, se encuentra con unos seguidores de Juan Bautista y les pregunta, ¿ustedes fueron bautizados por el Espíritu Santo? Y le contestan, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Pablo empieza a explicarles y el momento de creer dice que recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y profetizaron. Les doy 3 citas y tal vez puedo buscar una más. Frente a cientos de eventos de hombres y mujeres que dieron sus vidas al Señor, pero que no experimentaron lo mismo. ¿Estamos claros? No todos. Al inicio en la predicación de Pedro, ¿cuántos creyeron en Jesús? ¿Cuántos? Cuando Pedro predicó en el capítulo 2, 3,000, ¿no es cierto? 3,000. ¿Todos hablaron en lenguas? ¿Todos profetizaron? De modo que el plan de Dios para abordar el tema, para que el Evangelio llegue a las naciones, sí tenemos esta explicación muy clara y este impacto tremendo, empoderar a sus seguidores y luego hacerles ver que también estos que no eran parte del pueblo de Dios, los gentiles, a través de este soldado romano, Cornelio, era un mensaje tremendo abriendo. El Evangelio va a ir a las naciones. Y luego nos encontramos con la experiencia de Pablo en Éfeso, con los discípulos seguidores de Juan el Bautista. Y les pregunta, ¿conocen? ¿Fueron bautizados por el Espíritu Santo? Y les dice que no. Y Pablo les explica, y el momento de creer en Jesucristo, dice que fueron bautizados por el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y profetizaron. Vamos un poquito más adelante. Yo les dejaré la promesa de que haré un estudio sobre el tema lenguas, porque este no necesariamente es el estudio para que ustedes se lleven todo esto. Quede allí picando un poquito, les dejo 2 temas particulares. El uno es que las escuelas de estudio sobre este tema nos hablan de 2 aspectos cruciales. El uno es, las lenguas eran solamente para la primera iglesia del primer siglo, como se ve en Hechos de los Apóstoles. Número 1 y número 2, las lenguas es para siempre y hasta este día. Va a ser bueno hablar de eso, ¿verdad? Y número 2, yendo a Corintios, el capítulo 13 y el versículo 8, donde dice que, y les leo puntualmente lo que dice aquí, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará.
el término cesar cae en estos planos muy particulares. La escuela que dice, cesaron las lenguas. Y la escuela que dice, no, no han cesado las lenguas. Así que es la promesa que yo les dejo para ver si podemos en otra oportunidad hablar. Pero mis hermanos, les llevo a la segunda parte. Esta parte que acabamos de ver, lo del Espíritu Santo. Quiero hacer una corrección. Podemos de pronto pensar que esto es histórico y ocurrió allá y nada más. El plan de Dios para que el Espíritu Santo empodere a los que han creído en Él sigue siendo el plan único hasta este día. ¿Estamos convencidos de eso? Porque entonces tenemos que hacer esas correcciones muy grandes. Estoy convencido que yo soy el depositario del Espíritu Santo, como dice las Escrituras. Estoy seguro de que el día de que yo di mi vida a Cristo, el Espíritu Santo está en mí. ¿Sabe? Entonces el Señor me garantiza que yo puedo hacer lo que viene aquí en el segundo punto. ¿Sabe lo que hace Pedro? Pedro se olvida de que es el pobre pescador. Se olvida de que es el rudo hombre de trabajo muy brusco. Eso queda a un lado. Ahora entiende que el empoderamiento del Espíritu Santo es tan real. ¿Y qué es lo que pasa? Es grandioso lo que empezamos a ver aquí. Así que les pido que vayamos al versículo 14. Busque el versículo 14 del capítulo 2. Hechos, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Saben, mis hermanos? Después de tener el convencimiento de que el Espíritu Santo está en él, número 2, lo que hace es tomar la palabra en sus manos. Toma la palabra en sus manos. Y es grandioso lo que pasa aquí. Y esto no solamente para Pedro, pero mis hermanos, yo creo que el Señor nos ha llamado para engrandecer su reino, a usted y a mí, para ser un canal de vida y de bendición para todos aquellos que nos rodean. Por eso el Espíritu Santo mora en nosotros. Podemos pensar que yo quiero otra evidencia de que algo esté dentro de mí. No hay ninguna evidencia más, excepto que las Escrituras nos dicen el momento de yo haber creído el Espíritu Santo en mí. Entonces, como acto de obediencia, yo anuncio el Evangelio. Como acto de obediencia, yo anuncio el Evangelio. Ahora, ¿dónde se encuentra la iglesia con respecto a esto? Anunciar el Evangelio es el deber de cada uno de nosotros. Y les aseguro que el Espíritu Santo va a hacer una obra impresionante. Yo diría, hay muy contados aquí en la congregación quienes se ponen frente a alguien y le dicen algo de Cristo. Cuando la iglesia se tome conscientemente este plan de Dios para llegar a las naciones, ¿sabe? Va a ser impresionante. Nadie le va a callar. Nadie le va a poner límites. Va a ser el Espíritu Santo poniendo palabras en usted para hablar a otro. Así que tenemos asegurado el Espíritu Santo en mi vida, pero en obediencia debemos asegurar de que vamos a hablar y decir el Evangelio.
Mis hermanos, entonces la garantía es el Espíritu Santo en mi vida. El Espíritu Santo en mí. Las interrogantes de las personas solamente podemos responder con la sabiduría de la palabra. Solamente con ella podemos ir. Mis hermanos, vamos más adelante al versículo 16. Note lo que dice el versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Recuerda eso? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Saben? En aquel entonces Pablo o Pedro o los primeros no tenían una Biblia. Tenían rollos de pergaminos, ¿no es cierto? La palabra, tenerlo acá y tenerlo acá, llegaba a ser tan importante. Porque Pedro empieza a hablar. No es que dijo voy a abrir la Biblia en el capítulo 2 de Hechos o en Joel, donde habla sobre esta situación. Pedro tenía la iluminación del Espíritu Santo y todo lo que ha leído tenía tan claro, pero ese día lo declara lo que dice en Joel el capítulo, ¿dónde está Joel? Déjeme darle puntualmente. Y aquí estamos, donde encontramos acerca de Joel, el capítulo 2 y versículos 28 en adelante. Joel, capítulo 2, versículos desde 28 en adelante. Cita el apóstol Pedro. Lo importante que yo quiero rescatar de esto es que tenemos el bautismo del Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios poderosa para decirlo. Tenemos eso. Grandioso porque vemos aquí lo que hace el apóstol Pedro. Les predica, les explica de manera que en el versículo, desde el versículo 17 al 20, habla sobre la venida del Espíritu Santo y que se cumplió en ese día del Pentecostés. Y luego en el versículo 21, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, les dice Pedro. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que esto es lo primero, mis hermanos, que debemos considerar. Número 2, paso más adelante. Si lo primero es proclamar a Cristo a través de las Escrituras, número 2 es proclamar su crucifixión. Crucifixión. Es una lección muy particular. El primer mensaje o sermón evangelístico. Lo que Pedro hace, toma las Escrituras para exaltar a Cristo, toma las Escrituras para hablar de la crucifixión y toma las Escrituras para hablar de la resurrección. Hasta ahora es lo que continúa siendo el mensaje de salvación. Qué bueno poder tomar esto muy en serio, tomar las Escrituras y ayudar a enfocar el conocimiento que la gente tiene sobre estos tres temas: Jesucristo, su crucifixión, su resurrección. Grandioso tener que hacer esto. Y miren, vamos nuevamente entonces al capítulo 22, versículo 22 al 24 del capítulo 2, desde el 22 al 24. ¿Y qué es lo que encontramos allí nuevamente? Desde el 22 al 24. Varones israelitas, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos habéis ya visto, ¿no es cierto? A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, y crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pablo es puntual para explicar, como eran todos israelitas, como eran todos ciudadanos de aquel país, Israel,
y estaban allí en Jerusalén, les dice de manera tan fuerte: ustedes le tomaron, ustedes le mataron, ustedes le crucificaron, y hicieron eso con el pedido de sus autoridades. Habla de la crucifixión. Cuando tengamos nosotros que hablar de Jesucristo, asegurémonos que la autoridad para hablar de Él es la Biblia, las Escrituras. Hablo de Cristo, hablo de su crucifixión y sigo adelante para hablar de su resurrección. Versículos del 25 al 36. Empieza nuevamente. Pedro toma las Escrituras y va a los Salmos y explica desde el versículo 25. Noten que tenemos allí la cita que Pedro hace de los Salmos. Grandioso lo que hace Pedro. Toma lo que dice los Salmos con respecto a la muerte de Jesucristo y al hecho de que Él va a resucitar. Así que ahí en todo el pasaje que va desde el versículo 25 hasta el versículo 28, déjeme leer el versículo 27. Versículo 27 dice: porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Lo interesante de esto es que la Escritura nos muestra como que está hablando David, pero no está hablando David, está hablando el Señor con el Señor mismo. ¿Me entiende? Está hablando el Señor con el Señor mismo. Versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, es decir, en la sepultura, ni permitirás que tu santo vea corrupción, es decir, que no se levante y que quede allí para siempre como nos toca a nosotros. ¿Qué habilidad de Pedro para realmente asegurar que lo que estaba diciendo ya está dicho en las Escrituras? Y esa es la manera que nos enseña que nosotros debemos hacer. Mis hermanos, la garantía del Jesús resucitado es para nosotros crucial. Vaya al versículo 36 y note lo que dice el versículo 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? ¿Le ha hecho qué? Señor y Cristo. No es solamente por repetir un nombre, pero ¿sabe qué? Tiene una importancia inmensa cuando Pedro dice que Dios le ha hecho a Jesucristo Señor y Cristo. Para la gente que estuvo escuchando, Él fue el Galileo, Él fue el contemporáneo, Él fue de carne y hueso. ¿Y cómo es que le está dando ahora este título de Señor y Cristo? El término Señor aquí significa Jehová Dios. Y cuando habla de Cristo, está hablando acerca de que Él es el Mesías. Déjeme ir un poquito más allá. Pero este título, Señor y Cristo, Señor, ¿qué significa? En el griego, la palabra Señor significa ese término que tal vez no muchos han escuchado, Kyrios. Pero además de Kyrios, significa Señor, dueño y soberano y rey. Dueño, soberano y rey. El término Señor es grandioso lo que encontramos aquí. Jesús entonces es el mismo Adonai, el Yahvé del Antiguo Testamento. Por eso la importancia de entender el uso de los nombres. El nombre Señor, de pronto no lo captamos tanto, porque para nosotros el término Señor no tiene mucho peso. No importa mucho. Así que estamos con eso. Señor significa Kyrios, dueño, soberano y rey. Pero ¿qué del término Cristo? Porque cuando tenemos aquí que habla de que Dios le ha declarado Señor y Cristo. Cristo significa Mesías y Mesías significa ungido. Y los dos nombres o los dos títulos es lo que el pueblo esperaba desde años atrás. Y ese título de Mesías y ungido habla de que al fin
el Señor tiene 3 títulos: rey, sacerdote y profeta. Imagínese la implicación del título Señor y del título Cristo. Repito, Cristo, Mesías y ungido, con proyección para que sea declarado rey, sacerdote y profeta. ¿Qué más podemos hacer? Qué grandioso que Pedro tomó esta oportunidad para decirle al pueblo de Israel: todo lo que dice las Escrituras se ha cumplido en Jesús. Ahora es necesario que vayamos más adelante y noten que estamos corriendo aquí en este capítulo. Vamos al tema de la iglesia. Vamos al tema de la iglesia. Recuerde que el proyecto de Dios en aquel entonces y desde allí hasta ahora, darnos el Espíritu Santo cuando creemos, número 1. Número 2, darnos las Escrituras para hablar del plan de salvación a un mundo perdido. Número 3, nos da la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, hay mucho para decir de la iglesia, pero las Escrituras nos dicen de manera puntual y usa un término muy lindo: es la novia de Cristo. ¿Cómo es posible que este cuerpo de aquí, todos estemos en el plano de ser novia de Cristo? Esa es la declaración que hacen las Escrituras. Habrá el tiempo para entender qué quiere decir la novia de Jesucristo, la iglesia. Y haciendo un poquito y conectándonos con lo que vimos en escatología, en los últimos tiempos. Recuerda que Cristo viene para tener aún una boda y todos vamos a ser invitados. La novia de Jesucristo es la iglesia. De modo que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, conecta para que la iglesia sea establecida. Y es una iglesia poderosa. Como quiera verlo, la iglesia es invencible. La iglesia no ha sido callada jamás. La iglesia sigue para adelante. Va a llegar el día, por supuesto, que Cristo viene y levanta a su iglesia y va a ser una bendición inmensa. Así nace la iglesia, por el poder del Espíritu Santo y por la proclamación profética del Evangelio. Así nace la iglesia. Y cuando vemos que así nace la iglesia, mis hermanos, el punto fundamental es llevar a Cristo. Es llevar a Cristo a otros. Vamos entonces al versículo 42. Versículo 41. Vamos desde ahí, al final del capítulo 2. Quizá hago un paréntesis porque el versículo 38 habla del testimonio, del resultado del mensaje de Pedro. Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué bendición inmensa que Pedro le haya dicho eso. Y luego en el versículo 39, allí encontramos la cantidad de gente que vino al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos al versículo 41. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una predicación. Yo todavía me pregunto, ¿cómo es que logró eso Pedro? Estaba en un auditorio fácil de escuchar, 3,000 personas. No, estuvo allí, en el pórtico de Salomón, en un espacio libre, abierto. 3,000 personas dijeron sí al Evangelio de Jesucristo. Así que allí primeramente nos encontramos, mis hermanos, cómo se cumple que cuando yo comparto a alguien
no tengo que decirle, ¿aceptas a Cristo? Mi trabajo es solamente dar la palabra, porque quien crea el convencimiento de creer es el Espíritu Santo. Primeramente, noten, esto es grandioso saber. El Espíritu Santo obra en mí para yo decir la palabra correcta a un no creyente. Pero número 2, el Espíritu Santo abre el apetito en el otro para que crea. No tiene que decirme, y yo no tengo que hacerle la pregunta, ¿crees en el Señor? ¿Vas a hacer ahora la oración de la salvación? No, eso está un poquito por demás. Esa es la práctica evangélica. Esa no es la práctica de la primera iglesia. Era dar el evangelio y dejar que el Espíritu Santo obre, que cuando creían, seguían. Que cuando creían, se añadían. ¿Sí sabe lo último que termina diciendo ahí en el capítulo 2? El último versículo del capítulo 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros. Y el repartimiento del pan y las oraciones. Y luego, más adelante, en el versículo 47, y alababan a Dios y teniendo favor todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser. ¿Sabe qué impacto tremendo? La iglesia nace de una manera tan clara. El creyente llega al punto de ser parte de la familia de Dios por haber compartido a Jesucristo, Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado, y el momento que cree son bautizados por el Espíritu Santo. ¡Qué grandioso! Puede imaginarse entonces, mi hermano, ahora, si es hoy día, si es mañana, si es cualquier momento, que yo tenga la oportunidad de sentarle a mi tío que no conoce, o a mi abuelo, o sentarle a mi hijo, o sentarle a mi pareja y decirle, volvamos a revisar la historia de Jesucristo. Si crees, vas a ser bautizado por el Espíritu Santo. Y eso es algo entre tú y Dios. Él te va a confirmar esto. Tremendo va a ser esto, pero hay algunas puntualizaciones que quiero hacer. Esta iglesia nos demostró que había la necesidad de claridad de doctrina. ¿Qué dice el versículo 42? Vamos al versículo 42. Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles, la doctrina iba a ser sin lugar a duda el tema de hablarles Cristo, Jesús, el ungido, el Mesías, crucificado, muerto y resucitado. Había que seguir en la doctrina de los apóstoles. Número 1, y yo diría, nuestra iglesia tenemos que afirmar el tema de mantenernos fieles a la doctrina bíblica. Y gracias a Dios por cómo ustedes, la gran mayoría, estamos caminando en esa dirección, y grandioso. Número 2, en el mismo versículo 42, noten lo que dice a continuación. Versículo 42. La comunión unos con otros. La comunión unos con otros. Si no hay comunión, imposible hacer iglesia. Ahora, ustedes quienes vienen a los tiempos a la iglesia, o quienes vienen ocasionalmente a la iglesia, sí quiero decirles, nos perdemos demasiado cuando ha pasado meses y no sé qué está pasando en la iglesia. Hay una desconexión. Realmente no podemos crecer. La comunión pasa a ser algo tan particular. Porque sabe, las bendiciones que viene de la enseñanza que desde acá hacemos, o que durante la semana las enseñanzas que recibimos, esa es una bendición. Pero sabe la bendición de verlo aquí, a Joanny, ¿no? A Pamela, de ver aquí, a Marta, de ver aquí, a cada uno de ustedes, de abrazarnos,
de saber qué está pasando. La comunión es parte de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Qué bueno es entonces participar en esto. Estar juntos es clave. Estar juntos. Cuando nos apartamos, hay voces que siempre nos acusan o que nos insinúa. No es necesario, no importa. Igual Dios está por acá. Igual yo puedo leer la Biblia solo. Igual puedo encender la televisión y... ¿Sabe? Jamás va a ser igual a estar juntos. La comunión unos con otros. Vuelvo al mismo versículo 42 y hay una última parte que dice aquí el versículo 42, ¿no? La comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Si solamente nos dedicamos a hacer eso, ¿sabe? La iglesia va a impactar mi ciudad. Nuevamente, es tener claridad de la doctrina, es la comunión cristiana, es el cumplimiento de los mandatos que el Señor ha dado, celebrar la cena del Señor y bautizar a los creyentes. Y luego dice las oraciones. Y cuando hablamos de las oraciones, cierto, es la oración aquí entre nosotros, pero también la práctica de la oración en su casa. Qué bendición es cuando esto logramos hacer. Mis hermanos, esto es entonces el plan que Dios tiene para todos nosotros, como iglesia. Mi desafío. Dijimos que íbamos a empujar esa pared porque nos queda muy pequeño. ¿Qué tal si para el próximo año nos vamos a donde haya espacio inmenso? ¿Sabe lo que Dios puede hacer cuando, creyendo que el Espíritu Santo está en mí y que yo puedo tomar la palabra de Dios para compartir? Va a haber un impacto inmenso. Y nuevamente, mis hermanos, nunca será nuestra idea tener un espacio y llenar el espacio y saber y decir los cedros. Pero nosotros estamos llamados a engrandecer el reino de Dios. Estamos allí, vamos a engrandecer el reino de Dios. Mis hermanos, les invito a hacer una oración. Usted va a hacer su oración. Y ustedes quienes proclaman el Evangelio, ¿me entiende? Yo sé, no quiero decir el nombre, pero ustedes quienes proclaman el Evangelio todos los días, Dios les dé la gracia, no solamente de hacer eso, pero venga y cuéntenos. Cuente a alguien que está aquí y a alguien que está acá y diga, esto es así. Así funciona. Y vamos haciendo y compartiendo. No crea a ese bullicio que viene a su mente. Bueno, es que yo no sé. Qué grandioso cuando la promesa de la palabra es que en ese momento nos será dado palabra. Cuando en obediencia decidimos compartir de Cristo. Ahora, ore conmigo. Y usted va a hacer su oración particular.